Estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, les doy la cordial bienvenida al curso de Diseño de Procesos Agroindustriales. El código del curso es el FE 157. El día de hoy estaremos desarrollando lo que es la semana número 15. El tema a desarrollar es intercambiadores de doble tubo. Mi nombre es Víctor Peña, soy ingeniero industrial. Las consultas del curso las podemos canalizar a través del correo, el cual es el fe157@urural.edu.gt. El objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes puedan definir qué son los intercambiadores de doble tubo. Para dar inicio al desarrollo de esta semana, pues vamos a iniciar definiendo qué son los intercambiadores de doble tubo. Este es uno de los diseños más simples referentes a intercambiadores de calor y consiste básicamente en dos tubos concéntricos en donde una corriente circula por dentro del tubo mientras que otra circula por el ánulo formado entre los tubos. Este es un tipo de intercambiador cuya construcción es fácil y económica, lo que al final pues, resulta ser muy útil. Como podemos identificar en el slide, pues las partes principales de este tipo de intercambiador pues son dos juegos de tubos concéntricos, dos T conectoras, un cabezal de retorno y un codo en U. Como podemos observar en esta figura, pues cuando nos referimos a codo, nos referimos a la unión entre los dos tubos, como podemos observar en esta imagen. Cuando nos referimos a la prensa estopa, que en este caso sería el número 2, el número 3, el número 5 y el número 6, como podemos observar en el slide. O sea, esta prensa estopa, su función es la adherencia entre los tubos y el codo. Y al final también encontramos el inciso 4, lo que vemos acá, o el número 4, es lo que se conoce como el cabezal retorno. Y el número 7 que podemos observar en esta figura es lo que se llama una T. También podemos observar que hay una entrada del ánulo, que es donde iniciamos el proceso, y al final también hay una salida del ánulo. Hay una entrada de tubo y una salida de tubo. En este caso, pues es importante en estos intercambiadores de doble tubo analizar que la tubería interior se soporta mediante estoperos y el fluido entra a ella a través de una conexión localizada en la parte externa del intercambiador. Las T's tienen conexiones que permiten la entrada y salida del fluido que circula por el ánulo y el cruce de una sección a la otra, esto a través de un cabezal de retorno. La tubería interior se conecta mediante una conexión U que generalmente pues, se encuentra expuesta al ambiente y que no proporciona superficie efectiva de transferencia de calor. Los intercambiadores de doble tubo, pues estos equipos, como lo hemos dicho al inicio, son sumamente útiles ya que se pueden fabricar en cualquier taller de plomería a partir de partes estándares, obteniendo así superficie de transferencia de calor a un costo muy bajo, que lo hace de una manera rentable y competitiva en su uso. Generalmente pues este tipo se ensamblan en longitudes efectivas de 12, 15 o 20 pies, en donde la longitud efectiva se define como la distancia
en cada rama sobre la que ocurre transferencia de calor, excluyendo así la conexión en U del tubo interno y sus prolongaciones que existan. Cuando estos equipos se emplean en longitudes mayores de 20 pies, tiene una dificultad, y la dificultad que existe es que el tubo interior tiende a pandear, lo que origina una mala distribución del flujo en el ánimo. Estos tipos de intercambiadores de doble tubo pues hay conexiones típicas. Las conexiones típicas para este tipo de intercambiador, pues tenemos una conexión en un tubo exterior y una conexión en un tubo interior, que van desde las 2, 2,5, 3, 4, y en tubos interiores que van desde 1 1/4, 1 1/4, 2 y 3. Estas son las conexiones típicas que podemos encontrar dentro de los intercambiadores de doble tubo. Como hemos mencionado, estos intercambiadores de doble tubo tienen ventajas, pero también tienen desventajas. La principal desventaja del uso de este tipo de intercambiador radica en la pequeña superficie de transferencia de calor que proporcionan, por lo que si se emplean en procesos industriales, generalmente esto va a requerir o va a necesitar de un gran número de estos conectados en serie, lo que necesariamente pues involucra una gran cantidad de espacio físico en la planta. Y recordemos que tener una gran cantidad de espacio físico en la planta implica más terreno, o sea, más área. Entonces al final pues esto representa una desventaja. Por otra parte, el tiempo y los gastos requeridos para desmantelarlos, es decir, el desmontaje de los mismos, y poder hacer mantenimiento o hacerles mantenimiento y limpieza periódica, son prohibitivos comparados con otros tipos de equipos. Entonces también esto se torna como una de las desventajas de este tipo de intercambiador de doble tubo. Importante, no obstante, mencionar que estos intercambiadores, a pesar de que tienen desventajas, encuentran su mayor utilidad cuando la superficie total de transferencia requerida es pequeña. Estamos hablando de 100 a 200 pies cuadrados o menor. Como las dimensiones de los componentes de estos equipos tienden a ser pequeñas, pues estas unidades son diseñadas para poderlas operar con altas presiones. Además, los intercambiadores de doble tubo tienen la ventaja de la estandarización de sus componentes. Cuando hablamos de la estandarización, esto quiere decir que hay un estándar, o sea, nos vamos a regir a un modelo de construcción de estos. Entonces, esta ventaja de estandarización de sus componentes y de una construcción modular los hace pues que en tema del sector industrial pues sean muy usados, ¿verdad? ¿Qué variables necesitamos considerar o tomar en cuenta al momento de hacer el cálculo de los intercambiadores de doble tubo? Pues las variables que necesitamos considerar es el calor específico, la viscosidad, esto relacionado con el líquido, la conductividad térmica, el factor de obstrucción, las caídas de presión, las corrientes frías, las corrientes calientes que existan, el cálculo del área, los tipos y las características de los tubos. Entonces es importante tomar en cuenta estas variables. Importante también mencionar dentro del desarrollo de esta semana, también hay otro tipo de intercambiador que son los intercambiadores de enfriados por aire y radiadores. Estos en sí pues son equipos de transferencia de calor tubulares en los que el aire ambiente, al pasar por fuera de un haz de tubos, actúa como medio refrigerante
para condensar y o enfriar el fluido que va por dentro de los mismos. A estos comúnmente se les conoce como intercambiadores de flujo cruzado, debido a que el aire se hace soplar perpendicularmente al eje de los tubos. Como podemos observar en el slide, pues las partes de este es un banco de tubos aleteado, tiene una cámara, tiene dos ventiladores, los cuales pues son de los motores, y existe un flujo de aire en el mismo. Estos intercambiadores de enfriados por aire y radiadores pues consisten en un arreglo rectangular de tubos, usualmente de pocas filas de profundidad, donde el fluido caliente es condensado y o enfriado en cada tubo al soplar o succionar aire a través de las mediante grandes ventiladores. Esto debido a que el coeficiente de transferencia de calor del aire es bajo. Es usual que los tubos posean aletas para poder aumentar la superficie de transferencia de calor del lado del aire. Las filas de tubos generalmente se encuentran colocadas en arreglo escalonado. ¿Qué quiere decir esto? De modo de incrementar los coeficientes de transferencia del aire. Una pequeña versión de este tipo de intercambiadores pues son los radiadores usados en los sistemas de enfriamiento de los vehículos y en las unidades de aire acondicionado. Los enfriadores de aire pues ocupan un área relativamente grande, por lo que generalmente se ubican encima de equipos de proceso, llámese tambores, intercambiadores. Como los ventiladores son generalmente muy ruidosos, no pueden instalarse cerca de áreas residenciales por la contaminación auditiva que generaría. Al diseñar estos equipos se debe tomar en cuenta el efecto también de las pérdidas de calor de los equipos circundantes sobre la temperatura del aire de entrada. Así también como tener mucho cuidado para que se cumplan con todos los requerimientos de servicio aún en días calurosos, y que el fluido no se congele dentro de los tubos en invierno, que son cuestiones de temperatura que se tienen que analizar en el mismo. Este tipo, pues en consecuencia, para una determinada cantidad de calor a transferir, pues se requiere de una mayor cantidad de aire, aproximadamente 4 veces más en masa y 3200 en volumen. Como conclusión a este tipo de intercambiador, a menos que el agua sea inasequible, la elección entre agua y aire como refrigerante va a depender de muchos factores y se debe evaluar cuidadosamente antes de tomar una decisión. Con esto culminamos el desarrollo de la semana número 15. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Pregunta 15.1. Este es uno de los diseños más simples y consiste básicamente de 2 tubos concéntricos en donde una corriente circula por dentro del tubo interior mientras que la otra circula por el ánulo formado entre los tubos. Pregunta 15.2. ¿Cuáles son las partes principales del intercambiador de doble tubo? Pregunta 15.3. ¿Cuál es la principal desventaja del intercambiador de doble tubo? Pregunta 15.4. ¿Cuáles son las variables a considerar en el cálculo de intercambiadores de doble tubo? Y pregunta 15.5. Consiste en un arreglo rectangular de tubos, usualmente de pocas filas de profundidad, donde el fluido caliente es condensado y enfriado en cada tubo al soplar o succionar aire a través del haz mediante grandes ventiladores. Con esto terminamos el desarrollo de la semana 15. Muchas gracias por su atención.